Estimados hermanos, estamos ya en la quinta sesión de nuestro curso de Teología Bíblica, primer nivel, Antiguo Testamento. Quien les saluda a su hermano en Cristo, Celestino Centeno, les da la más cordial bienvenida. Estamos realizando este itinerario a la luz de la palabra de Dios. Y bueno, eh, vamos a prepararnos para recibir el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde-noche. Saludando siempre con mucha alegría, con mucho entusiasmo a todos los hermanos que ya se están conectando con nosotros, a todos los hermanos que ya están saludando a través del chat. El Espíritu Santo sigue tocando corazones, sigue realizando prodigios extraordinarios en nuestra vida a la luz de su palabra, quiere conducirnos hacia la verdad plena. Y por eso es importante invocarlo continuamente, pedir su fuerza, su gracia, para que sea el Espíritu Santo quien siga tocando nuestros corazones, los siga llenando de su paz y de su amor. Vamos en esta tarde a consagrar nuestra vida, todo lo que somos, lo que tenemos, nuestros hogares, familias, a todos los jóvenes que se preparan ya y a todos los niños para regresar a clases, encomendarlos a la misericordia del Señor para que a través de sus ángeles de la guarda puedan preservarlos de todo peligro y puedan reanudar sus clases de forma conveniente. También estamos orando por la iglesia perseguida en todo el mundo y por todos aquellos hermanos que están sufriendo las inclemencias de los fenómenos de la naturaleza que comienzan ya a azotar en algunas regiones, pues pedir el auxilio y el favor del Señor para que se muestre generoso con todos, como el Padre de misericordia que es. Nos ponemos en su presencia diciendo juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, en esta tarde queremos agradecerte por todos los dones que nos concedes en nuestra vida. Gracias por llamarnos una vez más para estar reunidos en torno a tu mesa. Gracias por prepararnos este pan espiritual que es tu santa palabra para nutrirnos, alimentarnos, fortalecernos y conducirnos hacia la meta a la cual tú nos has llamado, que eres tú mismo, que es la bienaventuranza eterna. Pues Señor, en esta tarde somos todos tuyos, queremos que nuestro corazón se convenza de que sin ti nada podemos, de que necesitamos en todo de tu gracia y de tu amor para poder perseverar en el camino de la salvación. Derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo para que este estudio sea provechoso, para que esta jornada traiga fruto abundante en nuestra vida. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues procedamos a iniciar ya con la sesión de este día. En la sesión pasada hemos comenzado con el tema del pecado como una apuesta perdida y a manera de continuación y de conclusión vamos a dedicar esta sesión para hablar del misterio de la impiedad. A la luz de los textos de San Pablo, sobre todo en la carta a los romanos, vamos a tratar de explicar cómo es que el mal, una vez que entró en la historia humana, la sesión pasada vimos que el mal se sigue colando en la historia personal de cada uno de nosotros a través de nuestros sentidos, cuando no aprendemos a gobernarlos, a custodiarlos, a poner límites, el mal se filtra a través de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que queremos probar, sentir, experimentar, que comienza tocando nuestra curiosidad, ¿no? El mal siempre se presenta de forma atractiva. La mujer dice que el fruto que contempló le pareció apetitoso a la vista, entonces el mal nunca se va a presentar como lo que es, porque nadie le haría caso, nadie lo seguiría. El mal siempre va a buscar formas atractivas para llamarnos, para atraernos, para llevarnos hacia él. Entonces, el mal se cuela y llega a nuestra mente, ¿no? Y en nuestra mente produce toda clase de pensamientos. A través de la imaginación se van combinando todas estas cosas y nosotros llegamos a armar toda una historia, ¿no? Fantasiosa
con lo que vamos recopilando a lo largo de nuestra vida. Y bueno, finalmente las sensaciones que percibimos a través de los sentidos producen pensamientos en nuestra mente, pero los pensamientos no se quedan ahí, sino que engendran sentimientos, ¿no? Un niño, por ejemplo, que toda su vida desde pequeño ha escuchado que no sirve para nada, que es un inútil, estos pensamientos que van generando van a enraizar en él a través de sentimientos. Un sentimiento profundo de inferioridad, por ejemplo, va a tender después, estos sentimientos se van a convertir también en acciones, y esto explica por qué en la sociedad de hoy tenemos tantos niños que en su comportamiento reflejan, ¿no?, estas carencias, reflejan este tipo de atrasos en su desarrollo óptimo en la etapa en la que se encuentran. Entonces, vemos cómo la cuestión del mal, lo que nosotros podríamos llamar la psicología del mal, es necesario que nosotros comprendamos, aprendamos a desenmascararla para poder de alguna forma darle batalla, ¿no? Entonces, la sesión pasada dijimos que hay que aprender a cuidar nuestros sentidos, ver, poner filtros, ¿no?, a todo lo que va pasando a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos, de nuestros labios, de nuestro cuerpo, ¿no? Ir purificando todo este ambiente en el que nos movemos. Ya luego, aprender a trabajar los pensamientos para que no sea la mente la que cree fantasías y nosotros nos dejemos atrapar por esto y perdamos la realidad, ¿no? Y así, cuidando nuestros sentidos, cuidando los pensamientos y los sentimientos que vamos engendrando, nuestras acciones se irán renovando, se irán transformando y podremos dar fruto bueno, fruto como el que Dios espera de cada uno de nosotros. Bueno, en esta sesión nos vamos a plantear esta pregunta: ¿cómo es que el mal se propagó hasta alcanzar a toda la humanidad, ¿no? Porque, como veremos en un texto de San Pablo, todos han pecado. El pecado ha llegado a a todo el linaje humano, y entonces todos llevamos la huella, llevamos esta mancha que pues distorsiona, afea la imagen y semejanza con la que Dios nos creó. Entonces, en esta sesión vamos a abarcar los capítulos del 3, vamos a continuar hasta el capítulo 11 del Génesis. Así que prepare su Biblia, prepare su cuaderno de apuntes y vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. En el libro del Génesis, capítulo 6, versículos del 5 al 6, hay una sentencia muy fuerte. Dice el texto: al ver el Señor que en la tierra crecía la maldad del hombre y que toda su actitud era siempre perversa, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo es que llegamos de un Génesis 1:31, cuando dice: vio Dios que todo cuanto había creado era muy bueno, a Génesis 6, del 5 al 6, viendo a un Dios que parece derrotado, que parece que ha fallado, ¿no?, que todo su obrar, la obra de sus manos, de la que esperaba eh, que manifestara su perfección, que le glorificara en su existencia, vemos que es como una apuesta fallida. Por eso, en la sesión pasada hemos dicho que el pecado es como una apuesta perdida, ¿no? Dios apostó por sus criaturas y por eso nos hizo libres. Dios confió en la bondad del hombre, pero luego el hombre, con su libertad, decidió alejarse de Dios y comenzar un camino de perdición. Y lo que veremos a continuación, pues es que el pecado no conoce límites, no conoce fin. El pecado es como una piedra que comienza a caer en estas montañas que tienen nieve, ¿no? Conforme va avanzando, se va armando una tremenda avalancha que termina arrastrando todo lo que se le pone enfrente. El pecado tiene una fuerza demoledora que destruye todo cuanto toca, pero es todavía más fuerte que esto porque la avalancha produce ruido, produce de alguna forma, por el tamaño que va desarrollando, podría alguna persona al ver este fenómeno salir huyendo. Y sin embargo, el pecado es algo misterioso, algo que se desarrolla
de forma sutil, y así es como penetra en todos los ambientes y todo lo va carcomiendo, todo lo va deteriorando, lo va llenando de podredumbre. Entonces el pecado, donde sea que germina, comienza a extenderse. El pecado se propaga con una rapidez abismal e intenta subsumir todo a su paso, ¿no? Es como un gran agujero negro que atrae todo hacia él y no deja escapar absolutamente nada. Entonces, ¿cómo entender esta sentencia tan fuerte? Vamos hoy a ver cómo se llegó hasta esto, hasta el límite en el que la Escritura llega a afirmar que Dios se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Bien, no es que Dios se arrepienta. Este es el lenguaje que utiliza el autor, es propio de la época. Recuerde que la revelación se va dando de manera progresiva, entonces los hombres tratan de expresar a través de esta sentencia lo duro que debió ser para el Creador, para el Hacedor, corroborar que la obra de sus manos, que debía ser buena, porque Dios la hizo buena por naturaleza, no ha sabido mantenerse fiel al proyecto de vida que Dios le ofrece. Entonces, ¿cuál es la enseñanza fundamental de esto? Que a Dios no le da lo mismo el pecado, las malas decisiones que el hombre toma, que Dios no es ajeno, porque claro, el pecado del hombre en nada le afecta a Dios en el sentido de que le reste algo a su divinidad, le reste algo a su omnipotencia, a su sabiduría, no. Pero aquí pasa algo muy importante. ¿Por qué entonces dice al final y le pesó de corazón? ¿No? Pues vemos cómo Dios creó todo por el amor, un amor desbordante, pero claro, el amor exige como una forma de correspondencia el amor mismo. Por eso hay una frase que dice que amor con amor se paga. Sin embargo, ¿cuál fue el pago que le dio la criatura a la existencia que Dios le ofrece? Una existencia cargada de bienestar, de prosperidad. Dios que le ofrece el paraíso, las delicias, el Edén. Y la criatura, ¿cómo paga esta confianza? ¿Cómo paga a esta gloria y dignidad con la que Dios la ha querido revestir? Pues lo paga con una ingratitud, lo paga con una cerrazón. En el relato vamos a comenzar ahora en el Génesis 3, dice el versículo 8. Oyeron el ruido de los pasos del Señor que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Dios. Si el texto dice que Dios bajaba a la hora de la brisa de la tarde, significa que Adán y Eva tenían con Dios una relación tan estrecha, tan familiar, que Dios bajaba todas las tardes a ponerse a la mesa con ellos. Entonces convivían como lo hace una familia, las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se ponían a la mesa con Adán y Eva y se recreaban y dialogaban. Y esto es algo muy hermoso, pero aquel día, cuando Dios bajó al jardín, el hombre no fue a la cita, porque ya había entonces desobedecido, habían comido del fruto. Ahora, no es que fuera un fruto físico, material, algunos creen erróneamente que fue una manzana, ¿no? Ya hemos explicado que todo esto es parte del lenguaje, lo importante es ver la enseñanza. No es que fuera un fruto, lo que pasa es que el autor a través de esto quiere reflejar que en el fondo el hombre decidió seguir su propio criterio, ¿no? Ser él quien decidiera qué es lo bueno y qué no lo es. Por eso se le llamaba el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué significa entonces? Que el hombre tuviera la capacidad de decidir qué es bueno y qué es malo, qué está permitido y qué no está permitido. Entonces el hombre dejó de estar sujeto a Dios, dejó de estar vinculado con él, y el hombre quiso ser él la medida de todas las cosas. Entonces, aquel día Dios bajó al jardín, pero el hombre no fue a su encuentro. El hombre dice que se ocultaron a la vista del Señor por entre los árboles del jardín. Verso 9. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Veamos, Dios lo sabe todo, tiene todo el conocimiento, toda la ciencia, toda la sabiduría, pero le pregunta al hombre, Adán, que está tratando de huir de la mirada de Dios como si alguien pudiera esconderse de él. Pero Dios le dice, ¿dónde estás? Le hace una pregunta muy importante. No es que Dios no sepa dónde está el hombre, sin embargo,
lanza esta pregunta para que el hombre recapacite, para que el hombre reflexione. Pero el hombre, en vez de tomarse en serio esta pregunta, en vez de plantearse esta pregunta y decir, ¿dónde estoy? ¿Hasta dónde he llegado? ¿Hasta dónde me ha llevado mi extraviado corazón? ¿Hasta dónde me ha arrastrado este deseo de pretender ser Dios, de borrar la diferencia infinita que hay entre la criatura y el Creador? ¿Hasta dónde me ha llevado? Entonces respondió, he oído tus pasos por el jardín y me escondí porque estoy desnudo. Pero Dios ya se ponía a la mesa con ellos todas las tardes a la hora de la brisa. Entonces, ¿por qué en esas otras ocasiones el hombre no había oído de la presencia de Dios? Porque el hombre no estaba contaminado, el hombre gozaba de esta familiaridad con él. Veamos, dice el verso 11, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Y ya el hombre no tenía que formular todas las respuestas, solo era suficiente decir sí, era suficiente decir, Señor, lo hice, perdóname. Y el Dios que es bondad infinita, que es misericordia infinita, no hubiera extendido su perdón, su reconciliación a nuestros primeros padres, por supuesto que sí. Y sin embargo, aunque Dios le ha allanado el camino, aunque Dios ya le ha preparado todo, y el hombre solo debe decir, reconocer con humildad, Señor, pequé, Señor, caí. No, dice el verso 12, el hombre dijo, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces, el hombre, Dios lo ha buscado, le ha llamado, veamos, quien tuvo la iniciativa desde el comienzo para restaurar las cosas, restablecer la amistad fue Dios, y Dios le plantea esto, le dice, ¿dónde estás? Primero para que recapacite, hasta dónde has llegado, y luego, ¿quién te ha hecho ver esto? ¿Cómo es que has perdido todo lo que yo te había ofrecido? Le dice el Señor. ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Es decir, te has rebelado contra mi voluntad, has hecho lo que no te estaba permitido. Y Adán solo debía responder, lo hice, Señor, perdón. Pero no, prefiere buscar culpables, echar la culpa a otros. Y como no había nadie más en ese momento, pues culpa a la mujer. Y entonces Dios se dirige a la mujer. Versículo 13. Dijo Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? En otras Biblias dice, ¿qué has hecho? Es otra pregunta muy importante. ¿Acaso Dios no sabe lo que ha hecho Eva? Por supuesto que lo sabe, pero quiere ver si ahora la mujer es capaz de hacer lo que el hombre no fue capaz, de aceptar la responsabilidad, la propia culpa, de aceptar las consecuencias de las propias decisiones que uno toma. Entonces el Señor le dice, ¿qué has hecho? Y esta pregunta es muy importante porque en nuestra vida también nosotros debemos hacer un alto en esta loca carrera hacia la destrucción. La humanidad necesita aprender a detenerse. Son las dos primeras preguntas que aparecen en la Escritura y son preguntas que uno debe hacerse continuamente en la vida. La pregunta hacia Adán es ¿dónde estás? Y la pregunta hacia Eva, ¿qué has hecho? Entonces, en nuestra vida, como hijos, como esposos, como matrimonio, como sociedad, como grupo de apostolado, debemos reflexionar en torno a estas dos preguntas fundamentales. ¿Dónde estamos y qué hemos hecho? Tras estos 15, 20 años de vida matrimonial que usted puede llevar con su pareja, ¿dónde están como matrimonio? ¿Dónde están como esposo y esposa? ¿Dónde están en la relación con sus hijos? ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho con su tiempo? ¿Qué han hecho con los bienes materiales que Dios les ha concedido? ¿Qué han hecho con el tesoro extraordinario de sus hijos? ¿Qué han hecho con el amor con el que iniciaron? ¿Ha crecido? ¿Se ha propagado? ¿Se ha ido marchitando? Estas preguntas nos ayudan a centrar nuestra vida, nos ayudan a tener un piso firme para poder construir y dejar de construir en arenas movedizas, dejar de construir en el aire. El hombre debe regresar a estas dos preguntas fundamentales. Pero Eva tampoco fue capaz de responder de manera sincera, con humildad, sino que dijo, la serpiente me sedujo y comí. Y entonces, en vez de asumir su propia responsabilidad, vemos al hombre y a la mujer tratando cada uno de justificar su mala acción, sus malas decisiones. Por eso
si nos preguntamos cómo llegamos a este punto, a este límite en el que se dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, esta es una expresión que significa que a Dios le pesó hondamente ver cómo la criatura se destruía a sí misma, se aniquilaba a sí misma. En este afán, en este deseo de querer ser Dios, la criatura se ha deshumanizado. El hombre, cuando acepta el pecado en su vida, no se vuelve Dios, como le dijo la serpiente, sino que pierde lo extraordinario que él tenía, porque el hombre fue revestido con gloria y dignidad, y las otras criaturas inferiores a él, animales, plantas y cosas, no tenían lo que el hombre sí. Pero cuando entró el pecado, el hombre se deshumanizó. ¿Y en qué se convirtió? ¿Hasta dónde llegó? Pues llegó al nivel de las bestias y algunas veces se rebajó hasta ser un simple objeto más, el objeto del deseo de otro, el objeto del placer del otro. Entonces, ni Adán ni Eva supieron aceptar esto. Por eso, si alguna vez nos planteamos esta pregunta, ¿cómo se llegó a todo esto? La respuesta está ahí. Una vez que el pecado entró en la historia de la humanidad, fue cobrando siempre más fuerza, sin posibilidad de ser detenido por el hombre, ¿no? Entonces, el pecado sigue avanzando, se sigue desarrollando, es toda una avalancha que viene cuesta abajo, ¿no? Y arrastra con él todo lo que se le pone enfrente, todo lo que hay a su paso. Bien, Adán y Eva entonces no aceptaron su culpa, sino que buscaron justificar su pecado. En vez de acudir a Dios en busca de auxilio, en busca de perdón, de reconciliación, pretendieron por ellos mismos cubrir su propia miseria. Si nosotros regresamos unos versículos, vamos a ver cómo en cuanto comieron el fruto dice que se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. No significa que antes tuvieran los ojos cerrados, no. Es la expresión para decir que el hombre y la mujer tocaron fondo, tocaron su propia miseria, se dieron cuenta de lo que son las criaturas sin Dios. ¿Qué es el hombre sin Dios? Nada y vacío. Eso es lo que es el hombre. Y eso es lo que representa la desnudez. Entonces no era como tal una desnudez física, sino que el hombre y la mujer estaban revestidos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, pero cuando se alejan de él, el hombre y la mujer tocan su nada y su vacío, tocan la miseria humana, la criatura sin Dios. Entonces dice el versículo 7 que cuando se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Y aquí está entonces la actitud del hombre. En vez de acudir a Dios pidiendo auxilio y favor, no. Ellos tratan de resolver con sus propias fuerzas, tratan de subsanar, tratan de rellenar el vacío que ha quedado en ellos. Y esto no ha cambiado, esta actitud la seguimos imitando y arrastrando nosotros, los descendientes de Adán y Eva. Piense si no, cuando nosotros percibimos en nuestra vida que algo nos falta, en vez de acudir al Señor, en vez de buscar ayuda profesional, en vez de buscar ayuda espiritual, tratamos de solucionar las cosas con nuestras propias fuerzas. Y tratamos de llenar estos vacíos que hay en nuestra vida. Esta soledad que a veces pesa en nuestro corazón porque la criatura sin Dios queda hueca. Pero tiene entonces el corazón del hombre un pozo infinito que nada puede saciar, que nada puede llenar. Por eso, por más que tratamos de saturarnos con ruido, con música, con bailes, con diversiones, con drogas, con vicios de todo tipo, con sexo desenfrenado, por más que tratamos de echar todo esto, el corazón sigue quedando vacío, porque el corazón del hombre es un pozo infinito que solo Dios, que es infinito, puede llenar. Entonces, usted puede pasarse toda una vida pretendiendo llenar este vacío y siempre se sentirá vacío, hueco por dentro. Siempre sentirá que algo le falta, que no es pleno, que no está bien. Por eso San Agustín, un modelo quizá en esta búsqueda desesperada por llenar esta vaciedad que tiene el hombre sin Dios, después de haber buscado por tantos lados, San Agustín concluye diciendo, nos has creado, Señor, para ti, y nuestro corazón no estará tranquilo hasta que no descanse en ti. El corazón del hombre solo puede hallar sosiego, calma, paz, si reposa en su Creador. Entonces, cuando la criatura se rebela contra él,
no puede alcanzar su plenitud, su felicidad. Por eso vemos entonces a Adán y Eva cosiéndose unos taparrabos con hojas de higuera. Pero ¿cuánto puede durar la hoja de higuera? La hoja de higuera se va a marchitar y cuando ésta ya no funcione, el hombre tendrá que buscar otros taparrabos. Y entonces irá toda su vida buscando medios para tapar su miseria. Y esto no ha cambiado. La generación de nuestro tiempo trata de ocultar su miseria, el vacío que hay sin Dios, con la tecnología, con el dinero, con los placeres. Y entonces el hombre se va colocando postizos. Nosotros, para tapar nuestra vergüenza, nuestra desnudez, fuimos creando postizos, nos pusimos máscaras, la máscara de la felicidad, hombres que van riendo por toda la vida, pero por dentro se están muriendo, por dentro lloran sin que nadie los consuele. Mujeres que cuando se encuentran a la comadre, a la amiga, la saludan y dicen, comadrita, ¿cómo estás? Y sonríe de oreja a oreja, diciendo, no, muy bien, mi vida es perfecta, aunque por dentro se está muriendo. Aunque ella sabe que su matrimonio se está yendo a la basura, aunque ella sabe que sus hijos están tomando caminos equivocados. Pero claro, a nadie le gusta mostrar lo limitado que es, a nadie le gusta mostrar el cobre, ¿no? A nadie le gusta mostrar la miseria que lleva dentro. Entonces todos tratamos de ocultarla, de taparla. Hacemos como el gatito cuando acaba de hacer sus necesidades, toma la arena y trata de ocultar, ¿no? Su miseria. Y nosotros también tratamos de tapar toda la suciedad, la podredumbre que hay en nuestra vida. Y entonces, frente a los demás, los artistas, por ejemplo, aparentan ser, modelos ejemplares, ¿no? Aunque quienes les conocen en realidad saben que se están muriendo por dentro, saben que tienen una vida totalmente sin sentido. ¿Y cómo percibimos nosotros este vacío? Pues porque en todas las épocas las grandes civilizaciones como nos las han presentado, ¿no? Todas estas civilizaciones anteriores a Cristo, todos dicen, no, el imperio romano, una vida de banquetes, esto sí, 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 pero la mayoría de sus personajes ilustres terminaron suicidándose. Y entonces esto nos deja ver que aún con todos estos arrebatos de manjares, de bebidas suculentas, de orgías que organizaban, su existencia estaba vacía, era insípida, no tenía consistencia. Y por eso, no encontrando otro medio para huir de esto que el hombre experimenta sin Dios, terminaron optando por la muerte, el suicidio. Por esta ser razón de Adán y Eva, Dios se vio obligado a dictar sentencia, que es lo que leeremos en el verso 14. Entonces Dios bajó al jardín. ¿A qué bajó? ¿A castigar, a reprender al hombre y a la mujer después de su pecado? No, Señor. Bajó a reconciliarse con ellos. Bajó como todas las tardes bajaba a ponerse a la mesa con sus amigos, a convivir, a entrar en comunión plena con ellos. Pero ese día sus amigos lo dejaron solo, lo dejaron plantado, trataron de huir del amor misericordioso de Dios. Y entonces Dios se vio obligado a dictar sentencia. Verso 14. Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré una enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. El linaje de la mujer te aplastará la cabeza mientras tú acechas su talón. Entonces es cierto que Dios se vio obligado a dictar sentencia, aunque prevalece el designio de salvación. Recuerde usted que Dios creó todo con un propósito. ¿Cuál era este propósito? Llamar a las criaturas para que compartieran la vida sobrenatural que Él tiene. O sea, darles libre acceso a Dios. Este es el plan de salvación, un plan eterno del que ya hablamos en algunas clases pasadas. Y Dios no puede desdecirse. Por mucho que la humanidad se haya rebelado contra Él, por mucho que a Dios le pese en el corazón ver cómo el hombre se destruye a sí mismo, Dios va a hacer prevalecer el designio de la salvación. Y por eso aquí, en la primera sentencia que está dictando contra la serpiente, que anuncia una lucha que va a atravesar toda la historia de la humanidad, la lucha entre el linaje de la serpiente, que es el diablo Satanás, y el linaje de la mujer, que es la iglesia. Y va a ser una lucha encarnizada, una lucha tremenda, hasta que
se cumpla el tiempo en el que Dios intervenga y entonces el descendiente de la mujer, la descendencia de la iglesia, Jesucristo, el Hijo del Hombre, venga a aplastar la cabeza de la serpiente. Dice, la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza, es decir, va a venir a aniquilar, a destruir las obras del mal, pero tú herirás su talón. Entonces, viene el primer anuncio. Génesis 3:15 es el protoevangelio. Se le llama protoevangelio porque significa primer buena noticia, primer anuncio de salvación. ¿Y cuál es la primera noticia? Que vendrá algún día un descendiente de la mujer a destruir, a deshacer las obras del mal. Este mal que se está propagando en la humanidad no va a perdurar por siempre, sino que vendrá un descendiente de mujer a aplastar la cabeza de la serpiente, aunque no saldrá ileso. El mal, Satanás el diablo, va a herirlo. Por eso Jesucristo es el vencedor que fue herido. Así lo dice también San Agustín. Tú eres vencedor porque fuiste víctima. Entonces aquí esto ya está anunciado. Jesucristo va a salvar al género humano, pero no va a salir ileso. El mal lo va a herir. Por eso dice, tú herirás su talón. Aquí en la imagen contemplamos, ¿no?, a Nuestra Señora, la Virgen María, con la descendencia, el linaje de la mujer que es Jesucristo, aplastando a la serpiente. Y vemos a nuestros primeros padres, ¿no?, siendo elevados de esta condición de miseria en la que por sus malas decisiones cayeron. Entonces, hay una triple maldición, ¿no? A la serpiente le dijo, sobre tu vientre te arrastrarás y comerás polvo todos los días de tu vida, y la lucha que habrá entre el linaje del diablo y el linaje de la mujer. Luego la mujer le dice, multiplicaré tus fatigas cuantos sean tus embarazos, parirás los hijos con dolor, y hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber hecho esto, maldito sea el suelo que pisas, ¿no? Sacarás del alimento con fatiga todos los días de tu vida, te producirá espinas y abrojos y comerás hierba del campo. El jardín precioso que Dios les dio fue maldecido también por causa del hombre. Entonces el hombre hizo del jardín, de este paraíso, de este Edén, hizo un desierto donde ya no brota vida, donde solo hay espinas y abrojos. En eso convertimos este mundo maravilloso que Dios nos confió, para los cuales nos hizo sus colaboradores. Entonces pensar, ¿no?, en que hemos convertido también el jardín precioso en el que Dios nos ha puesto, porque con nuestras malas decisiones lo hemos vuelto tierra estéril que ya no produce vida. Por eso hay tantos hogares, tantas familias que ya no producen vida, solamente se respira muerte, se respira miedo, terror. Los padres que amenazan toda la vida a sus hijos, que les gritan, que los golpean, que los maltratan. ¿Cómo este campo precioso que Dios te ha puesto a tu cuidado va a producir fruto bueno si en vez de amar esta tierra, brindarle lo necesario, tú lo único que haces es destruirla? Verso 20. El hombre llamó a su mujer Eva. Recuerde que a la mujer no le había puesto nombre, solo a los animales y a las plantas, porque poner nombre significa tener dominio, tener autoridad. Entonces vemos como después del pecado ya viene el sometimiento, ya viene la lucha. Desde entonces la humanidad ha vivido esta lucha de sexos, ¿no?, que hoy se ha vuelto a recrudecer. Anteriormente imperó el machismo y ahora surgió una ola, ¿no?, que trata supuestamente de reivindicar a la mujer, pero lo hace por el camino equivocado. Ya de por sí el machismo dejó a la mujer bastante denigrada y la mujer ahora piensa que tiene más dignidad si sale desnuda a la calle, si se pone a defecar frente a los templos, si se pone a destruir todos los monumentos, si se pone a estropear, ¿no?, todo lo que las sociedades han ido edificando. Entonces la mujer cree que así es más libre, que así tiene mayor dignidad, que así se está encumbrando. La mujer piensa que por hacer los mismos actos estúpidos que hizo el hombre, va a ser mejor que él o va a estar al mismo nivel.
Entonces, si el hombre se embriagaba, dice la mujer, ¿y por qué yo no puedo hacerlo? Y ahora las mujeres las ves allá embriagándose y todo esto. Si el hombre era infiel, la mujer dice, ¿por qué yo no puedo serle infiel, ponerle los cuernos? Entonces hay una idea estúpida que ha hecho creer a la humanidad que si las mujeres imitan las mismas perversiones, los mismos tropiezos, la misma estupidez del hombre, la mujer se está elevando en dignidad y no, querido hermano. Lo único que está haciendo es acabar de pisotear la dignidad que ya de por sí el machismo le había arrebatado. Entonces hay un solo camino para elevarse en la dignidad y es someterse a la voluntad de Dios. Es que la criatura reconozca lo que es y reconozca al Creador y aprenda a vivir como lo que es. Hay un peligro tremendo porque nos han vendido una idea de libertad distorsionada. De esto hablaremos un poco más adelante. Dice el verso 22, 21. Entonces el Señor hizo para el hombre y para la mujer túnicas de piel y los vistió. A pesar de la desnudez del hombre, Dios les ha puesto esta vestidura de piel, es reflejo de la condición de, de criaturas limitadas que somos y que llevamos sobre nuestros hombros. No podemos huir o pretender escapar de esto. Ya es como parte de nuestra condición natural el ser frágiles y limitados. A esto le llamamos concupiscencia. Entonces Dios decide, ahora sí, la expulsión del jardín del Edén y dice que puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de la espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces el hombre y la mujer quedaron privados de este fruto precioso, que era el fruto del árbol de la vida, porque prefirieron comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. Hasta que aparezca María, que es la nueva Eva, tendremos acceso al fruto de la vida, que es Cristo mismo, el fruto de vida eterna. Por eso quien lo coma, quien comulgue de él, tendrá la vida en plenitud. Cristo entonces ha venido a darnos acceso a este fruto maravilloso, al fruto de la vida que nuestros primeros padres lo perdieron por sus malas decisiones. Bien, la historia continúa entonces y es lo que veremos a continuación. El pecado es una fuerza, hemos dicho, demoledora que destruye todo a su paso. Nos lleva a matar al hermano por envidia, por descuido o desinterés. Vamos a verlo. Génesis capítulo 4. Tuvo relaciones el hombre con Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón con el favor del Señor. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador. Pasado algún tiempo, ambos deciden presentar una ofrenda al Señor. Resulta que la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios y la de Caín no. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín no? Algunos dicen, no, pues porque Caín le ofreció eh, las obras, ¿no? Fue a recoger los frutos, pero le ofreció sobras y sin embargo Abel le ofreció las primicias de su rebaño. Y no es verdad. Si nosotros vamos al texto, dice, pasado algún tiempo, Caín hizo al Señor una oblación de los frutos del suelo, ¿no? Entonces recogió los frutos de la tierra y se los presentó al Señor. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. El Señor miró propicio a Abel y a su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Comienza entonces la envidia. ¿Qué es la envidia? Es cuando yo empiezo a mirar con recelo la prosperidad del otro. Y los celos, ¿no? ¿Qué son los celos? Sufrir, sentir desconsuelo cuando el otro es feliz, cuando al otro le va bien. Yo no puedo soportar que el otro sea feliz sin mí, que al otro le vaya bien y a mí no. Esto es un problema que trajo el pecado. Estamos viendo ya las consecuencias que trajo consigo. ¿Y hasta dónde puede llevarnos la envidia? A la muerte, a matar al otro. Por eso el Señor le habló a Caín y le dijo, ¿por qué andas irritado? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? ¿No ha visto gente que anda toda la vida con el rostro deformado, que anda malhumorado, que ha perdido el sentido, que
que explota por cualquier cosa, que anda de mal genio toda la vida, que con todo mundo pelea, todo mundo le grita. Hay algo ahí. El pecado ha sembrado algo ya en el corazón. Recuerde que los pensamientos engendran sentimientos. A ver, veamos. Una ofrenda fue aceptada y la otra no. Y entonces el mal seguramente puso en la mente de Caín muchas ideas retorcidas para decir, mira, a tu hermano le fue bien y a ti no te lo aceptaron. Claro, a ti te menosprecian, a ti no te valoran, a ti no esto. Y entonces esto va generando sentimientos. Un sentimiento de envidia que se vuelve odio, que se vuelve un rencor encarnizado que finalmente se vuelven obras. Es lo que hemos explicado, la psicología del mal, cómo se cuela en nuestra vida y cómo nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Porque si usted le hubiera preguntado a Caín cuando pequeño y todo esto, cuando jugaba con su hermano y tú quisieras arrebatarle la vida a tu hermano, esto seguramente que era impensable para él. Lo mismo que para usted y para mí, muchos pecados que hemos cometido en otro momento de nuestra vida eran impensables, inimaginables. Nosotros ni por asomo se nos llegaba esta idea de hacer estos atropellos y sin embargo hemos transgredido muchos límites por no aprender a custodiar nuestra vida. Y viene el verso 7 que dice, ¿no sabes que si obras bien podrás levantar la vista? La criatura cuando sabe que ha fallado va todo el día agachado, todo el cuerpo encorvado, no sabe qué hacer, ¿no? Dios dice, si obras bien podrás levantar la vista, pero si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y que tienes que dominar. ¿Cuántos de nosotros entonces tenemos el rostro abatido, la cara agachada porque sabemos, caminamos con vergüenza, porque en el fondo sabemos la clase de perversiones, de atropellos, de pecados que llevamos arrastrando, que hacemos a escondidas, en lo oscurito, cuando nadie nos ve, que andamos por allá con una pareja que no está a nuestro alcance, que ya es casada, que andamos haciendo tratos, ¿no? Tratos sucios bajo el agua, pirateando cosas, vendiendo y comprando cosas robadas, cosas prohibidas por la ley de Dios. Y sin embargo, todos hacemos de cuenta que no pasa nada. Entonces el pecado sigue avanzando y nos lleva incluso a matar al hermano. Ahora alguno dirá, pero yo nunca he matado a mi hermano. Pero es que no se le mata solamente de forma directa. Se le puede matar a través del descuido y a través del desinterés. Cuando tus hijos quieren hablar contigo, cuando tus hijos quieren dialogar, quieren que tú los escuches, quieren que tú estés presente en su vida y tú pones pretextos y dices que estás cansado, que tienes mucho que hacer. Tú estás matando muchos sueños, muchas ilusiones, estás matando ese buen querer, buen amor que ellos te prodigan, que ellos tienen para contigo cuando te hacen pequeños detalles y tú no los valoras, cuando en tu relación de matrimonio el otro te dice frases bonitas y a ti te da lo mismo, cuando el otro se esmera por hacerte una buena comida y tú no lo agradeces, tú no lo valoras, tú vas matando el amor, la relación, el trato con los demás. Entonces la muerte se sigue propagando sin que te des cuenta. Y esto es lo que estamos viendo. Caín dijo a su hermano Abel, verso 8, vamos afuera. Y cuando estaban en el campo se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín, verso 9, ¿dónde está tu hermano Abel? Esta pregunta es muy importante, porque cuando el Señor nos llama a su presencia, nos va a hacer la misma pregunta. Y según cómo respondamos a esta pregunta, se decidirá si nos salvamos o nos condenamos. Porque el Señor nos va a preguntar, nos va a decir, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu vecino? ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están tus abuelos, tus tíos? Y claro, cualquiera podrá decir, bueno, Señor, pero pues, como respondió Caín, fíjese cuál fue la respuesta. Caín dijo, no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El pecado nos lleva incluso a actuar con bajeza, ¿no? Y a tratar de... El pecado nos convence de que nosotros somos los buenos, de que nosotros somos las víctimas y que los malos son todos los demás que nos atacan. No, Señor. Nosotros muchas veces hemos causado muerte en la vida de los demás y lo peor de todo es que aún así nos sentimos buenos y creemos que ellos nos deben, que nosotros solamente hicimos
lo que se merecían. Entonces el Señor nos va a hacer la misma pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y según nuestra respuesta se verá si nos salvamos o nos condenamos. Preguntarnos entonces, porque nosotros abrimos el televisor y vemos tanta gente que muere, que es secuestrada, que ha perdido a tantos seres queridos. Para nosotros nos ha causado tanta indiferencia. Antes de escuchar esto, era tema de discusión, era tema de plática, era algo importante, ¿no? Oye, asesinaron al hijo de tal señor, oye, pasó esto en el pueblo, en la comunidad. Hoy no, hoy es tan normal, pero nos da lo mismo si matan a uno que si matan a 100, si fallece alguien que si no lo hacen. En el mundo están matando todos los días a millones y millones de seres humanos sin capacidad de defenderse, porque los matan en el seno de su propia madre. Millones y millones de personas humanas que son abortadas todos los días en el mundo, y nadie alza la voz, nadie dice nada. Hemos llegado al colmo en el que la maldad se ha propagado y ya a nosotros no nos escandaliza, ya no nos dice nada. El Señor dictó sentencia. Y entonces dice: pues bien, maldito seas lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre. Aunque labres el suelo, no te dará fruto, vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Si hoy me echas de este suelo, habré de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Aquí viene una pregunta importante: ¿quién va a encontrar a Caín? Si solamente, según la Biblia, había Dios creado a Adán y Eva, y estaba Abel, su hermano, que acaba de matar, y Caín. ¿Quién más lo podría encontrar? Con este versículo comprobamos que el Génesis no busca explicar el origen de todo. Recuerda esto. Al Génesis le interesa responder al origen de un pueblo, el pueblo de Israel. Entonces era lógico que sobre la faz de la tierra ya había otros pueblos. Por eso dice: si alguien me encuentra, me matará. Y luego vemos cómo Caín, en el verso 17, dice: Caín tuvo relaciones con su mujer y concibió y dio a luz a Enoc. Entonces, ¿cómo se va a unir a su mujer si no había mujeres? Según el relato no se dice que todavía Adán y Eva tuvieran hijas. Y además sería una cuestión de incesto, ¿no? Hay quienes dicen: pues entonces, ¿cómo vino la demás descendencia si solamente tuvo a estos? No. Que quede claro que para el contexto bíblico, lo que interesa es abordar el origen del pueblo de Israel. Sin embargo, había ya otros pueblos sobre la faz de la tierra. Aquí lo que interesa es ver cómo el pueblo de Israel se va a ir forjando, ¿no? Por eso, en el verso 25, Génesis 4:25 dice: Adán volvió a tener relaciones con su mujer, que dio a luz a su hijo, al que le puso por nombre Set. Entonces, los hijos de Adán y Eva que se mencionan en la Biblia, conocemos el nombre de tres: Caín, Abel y Set. Son tres de los que se mencionan aquí. Abel falleció y fue el primer justo. Pero todavía no hemos respondido por qué su sacrificio sí fue agradable a Dios y el de su hermano Caín no. Y esto lo va a responder el Nuevo Testamento en la carta a los Hebreos capítulo 11, cuando diga que por la fe de Abel su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Y luego va a poner una nota. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿por qué fue aceptado el sacrificio de Abel? Por su fe. La fe de Abel hizo que su sacrificio fuera grato a Dios y no el de su hermano Caín. No era entonces por la calidad de los productos, porque uno era carne y el otro era frutas y verduras, no, sino por la fe que acompañaba esto. Entonces, lo mismo que son importantes las obras, lo es también la fe con la que uno las realiza. No es suficiente entonces con hacer las cosas por hacerlas, necesita ir acompañada, tener presencia la fe. Bueno, dice el versículo siguiente: también a Set le nació un hijo, al que le puso el nombre de Enos, que fue el primero en invocar el nombre del Señor. Bueno, y luego viene en el capítulo 5 la lista de los patriarcas. Bueno, este pecado entonces nos lleva a matar al hermano por envidia, descuido, desinterés, y después nos convence de ser inocentes, ¿no? Como Caín diciendo: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y luego también engendra violencia y venganza desmedida. En el capítulo 4, antes de pasar al 5, en el verso 23 al 24, de los descendientes de Caín dice: dijo Lamec a sus mujeres: Adá y Silá, escuchen mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que recibí.
Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 77. Es decir, si Caín, el primer homicida, fue sanguinario, cuídense porque yo soy 7 veces más. El número 7 implicaba un grado de perfección, o sea, esta era una venganza absoluta y desmedida. Tenemos entonces, todavía en el mundo de hoy, hombres y mujeres que llevan esta huella de Lamec. Lamec, un ser despreciable y sanguinario, que amenaza a sus propias esposas con la muerte y les dice, miren, si a este por una herida que me hizo lo he matado, cuídense, porque si Caín era vengativo hasta 7 veces, yo lo seré 77 veces más. Entonces el pecado engendra violencia y venganza desmedida. Por eso en la historia no faltan aquellos que han matado a millones de seres humanos sin remordimiento alguno, como Hitler, ¿no? Que mandó a matar a millones y millones de seres humanos. Y no importa la raza a la que pertenecieran, eran personas humanas, hijos de Dios, amados por Él. Y como estos, muchos otros que han ideado métodos de tortura, de persecución, de muerte para personas humanas. Entonces, esta es la fuerza demoledora del pecado. Vamos a dar un paso más y vayamos al capítulo 5 del Génesis. Nos presenta una lista de los descendientes de Adán. Son los patriarcas antediluvianos. Todavía no ha pasado el diluvio, ya llegaremos. Esta es la lista de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó a Adán, lo hizo a imagen de Dios, los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre. O sea, Adán, recuerde que Adán significa humanidad, hombre, en el día de su creación. Tenía Adán 130 años cuando engendró a un hijo a su semejanza según su imagen, a quien puso por nombre Set. Después de engendrar a Set, Adán vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Aquí está. Entonces, ¿cuántos hijos tuvo Adán y Eva? No se dice. En la escritura no figura cuántos. Se mencionan 3 de ellos, pero el relato dice que tuvo hijos e hijas. Sin embargo, los hijos de Adán se unieron con otros pueblos que ya había sobre la faz de la tierra, porque no interesa a la Biblia explicar el origen de todo, sino el origen del pueblo de Israel. Cuando Adán murió tenía 930 años. Set tenía 105 años cuando engendró a Enos. Set vivió después de engendrar a Enos 807 años y engendró hijos y hijas. Cuando Set murió tenía 912 años. Y así se va relatando cada uno de los descendientes. Enos, que engendró a Kenán. Kenán, que tenía 70 años cuando engendró a Mahalalel. Luego Mahalalel, que engendró a Jared. Jared, que engendró a Enoc. Enoc, que engendró a Matusalén. Y aquí en el versículo 22 dice que, perdón, 23, cuando Enoc murió tenía 365 años. Si nosotros fuéramos desde el principio, iríamos viendo cómo cada generación va viviendo menos. Cuando llega Matusalén, Matusalén es el personaje en la Biblia que vivió más años que todos. Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lamec. Vivió Matusalén después de engendrar a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Cuando Matusalén murió tenía 979 años. Es el personaje del Antiguo Testamento que más años ha vivido. Ahora, ¿por qué se decía que vivían tantísimos años? La respuesta es muy sencilla. Porque, según la mentalidad, claro, un día en la presencia de Dios son como 1000 años para nosotros. Entonces, si aplicamos el número 1000 a Dios, es decir, el número 1000 representaría su eternidad, Dios que no tiene principio ni fin. Ahora, más nos vamos acercando al 1000, significa que somos más parecidos a Dios, significa que tenemos más semejanza con Él, significa que el hombre se esfuerza por imitarlo mientras más nos vamos alejando de Dios, según el capítulo 5, vamos viviendo menos años, es decir, nos vamos distinguiendo más de Él, vamos siendo como una criatura menos semejante a Dios. Entonces, no es que vivieran tantísimos siglos, este es el lenguaje para explicar que conforme las generaciones fueron avanzando, cada vez más se fueron apartando de Dios. Por eso, cuando culmina
de dar toda la lista, se menciona en el capítulo 6, dice que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, la maldad se propagó, ¿no? Se propagó de forma increíble. Entonces, ¿cuál es la enseñanza del capítulo 5? Más avanza el tiempo y más se aleja el hombre de su creador. ¿Cómo se explica esto? Con los años menos que va viviendo, ¿no? Ahí está la enseñanza. Hasta que el pecado se generaliza y entonces lo invade todo, ¿no? Y Dios decide purificar la tierra y viene entonces el episodio del diluvio. Pero como presentación del diluvio viene la justificación. ¿Cuál es la justificación? La da en los primeros versículos del capítulo 6. Dice el versículo 5, que ya leímos al principio. Viendo el Señor que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los proyectos de su mente eran puro mal continuo, vea, como en el capítulo 5 ya nos fue mostrando que fueron viviendo cada vez menos años, es decir, se fueron alejando más y más de Dios, hasta que en Génesis 6:5 dice que Dios vio que la maldad del hombre cundía la tierra. Es decir, este mal que comenzó con nuestros primeros padres, en las generaciones posteriores no desapareció, sino que se siguió extendiendo, se siguió propagando hasta que cundió la tierra. Y todos los proyectos de la mente del hombre eran puro mal de continuo. Ya no podía entonces pensar otra cosa sino pura maldad. Le pesó al Señor haber creado al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Significa que a Dios le dolió hondamente ver cómo la criatura se estaba destruyendo a sí misma. Así pues el Señor dijo: voy a exterminar de la faz de la tierra, del suelo, al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa en el corazón haberlos hecho. Bien, ¿por qué el episodio del arca? ¿Y cuál es la enseñanza que trae consigo? Vamos a ver. A todos alguna vez ha pasado por nuestra mente el decir: ¿y por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no interviene? Si hay tanta maldad en el mundo, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué no elimina a los malos? ¿Nunca ha pensado esto? ¿Por qué Dios no aniquila, por ejemplo, a los demonios? Así ya no podrían hacernos caer en tentación, no pecaríamos contra Dios y entonces asunto resuelto. ¿Por qué no elimina Dios a todos los malos que hay sobre la faz de la tierra, a todos los secuestradores, violadores, asesinos, a todos los que trafican con niños, que hacen pornografía infantil? Entonces, ¿por qué Dios no los aniquila? Bueno, el capítulo 6 del Génesis trata de responder a esto. Y el Génesis trata de hacernos ver que ya se intentó esta salida alguna vez, ¿no? O sea, la vía del castigo ya se probó. ¿Y cuál fue la conclusión? Que no fue suficiente. El castigo no basta para hacer que el hombre abandone su mal camino. Si no, vamos a verlo a continuación, ¿no? Dice el verso 9. Esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Qué palabras tan más hermosas. Ojalá así se dijera de cada uno de nosotros, ¿no? Los que nos decimos cristianos, esta persona, este hermano, andaba con Dios. Andar con Dios significa caminar según el camino de Dios, siguiendo su voluntad siempre. Bien, antes de avanzar, quisiera aclarar una duda que nos han puesto en los comentarios. En el capítulo 6, en los primeros 4 versículos, se habla de los Nefilim y se habla de los gigantes, ¿no? Que poblaban la tierra antes del diluvio, ¿no? Los Nefilim son los hijos de Dios, ¿no? Que vieron a las hijas de los hombres. Recuerden que no todo lo que está contenido en la Sagrada Escritura es enseñanza. La Biblia también contiene otras cosas. En este caso, el capítulo 6, versículos del 1 al 4, nos muestra que la Biblia contiene creencias en el campo de las antiguas leyendas. Así como cada pueblo ha tenido sus propias leyendas, el pueblo de Israel también tenía leyendas, ¿no? Aquí una leyenda muy difundida en la literatura judía es que la caída de los ángeles había sido provocada por una cuestión del pecado de la carne. Nosotros ya refutamos esto en una sesión, hace 2 sesiones me parece, cuando dijimos cuál fue el pecado de los ángeles, ¿no? Que fue un pecado de espíritu, o sea, un pecado de soberbia, no un pecado de la carne, porque ellos no tienen cuerpo. Sin embargo, en la mentalidad judía se llegó a pensar que su pecado fue ese, ¿no? Que
siendo espíritus, quisieron unirse con las hijas de los hombres, o sea, con seres humanos y así engendrar hijos. Esta es reflejo de la cultura de la época, ¿no? Que trata de responder. Lo mismo el tema de los gigantes que se aborda en este pasaje, ¿no? Entonces, no tomar al pie de la letra y de forma literalista lo que figura en las narraciones. Recuerde siempre hacer la distinción entre forma y fondo. La forma es lo que se dice, el fondo es la enseñanza que está detrás. Ahora sí, vayamos entonces al capítulo 6, versículo 11. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se había llenado de violencias. Dios miró la tierra y vio que estaba viciada. Todas las criaturas tenían una conducta viciosa sobre la tierra. Entonces, no hay mucha diferencia entre el tiempo de Noé y el nuestro. La sociedad de hoy también está corrompida, está viciada. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que matar a la gente mala, dicen algunos. Bueno, hagámoslo. Y con eso se va a solucionar el problema del mal. El mal va a desaparecer de ninguna forma. Nosotros vemos que así lo dijo el Señor, ¿no? En el verso 17 dice, todo cuanto existe en la tierra perecerá, pero contigo estableceré mi alianza, le dijo el Señor a Noé. Noé hizo todo como el Señor le anunció y entonces se desató una lluvia torrencial que duró 40 días, ¿no? Y 40 noches. Entonces, vemos cómo estamos en Génesis capítulo 7 ya, terminado el arca que Dios le mostró, colocó, dice el verso 14, con ellos entraron los animales de cada especie, los ganados de cada especie, los reptiles de cada especie que reptan sobre la tierra, las aves de cada especie, toda clase de pájaros y seres alados. Y algunos preguntan, ¿y cómo es que cupieron tantísimos animales en el arca? Bueno, a ver, posiblemente no fue digamos, un diluvio global, ¿no? Universal. Aquí otra vez hay que distinguir entre la forma y el fondo. Pudo ser en una región determinada, que posiblemente fue la región de Mesopotamia. Pudo cubrirse de agua esta región, pero lo importante no es la extensión, sino el mensaje que está detrás. Se buscó por la vía del castigo llamar a la corrección a la humanidad y la humanidad no se corrigió. ¿Cuántos se salvaron en el arca? 8 personas, según el Nuevo Testamento, así se anuncia en Hechos de los Apóstoles. 8 personas. Quienes entraron pues fue Noé con sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su mujer y las mujeres de sus hijos, ¿no? Entonces de sus hijos con sus mujeres son 6, Noé y su esposa 8. 8 personas en total se salvaron. Más los animales, ¿no? Ahora la enseñanza, ¿cuál es entonces? Pues esa, que no es suficiente el castigo para detener a la humanidad en su loca carrera hacia el abismo. Porque cuando terminó el diluvio, en el capítulo 8 se habla de cómo las aguas comienzan a retroceder, ya pasaron los 40 días, el número 40 en la Biblia significa un tiempo de purificación. Entonces, no sabemos si fueron 40 días y 40 noches de forma exacta, de forma cronológica, sino un periodo de purificación en el cual Dios trató de limpiar la tierra, dar una nueva oportunidad, mostrar a ver si el castigo era suficiente para que la humanidad se corrigiera y ya vemos que no. Génesis 8, 6. Al cabo de 40 días abrió Noé la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo que estuvo saliendo y volviendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después soltó a la paloma para ver si se habían menguado ya las aguas de la superficie. La paloma, no hallando donde posar el pie, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra, así que alargó su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó otros 7 días y la volvió a soltar. Verso 11. La paloma regresó al atardecer trayendo en el pico un ramo verde de olivo, por donde conoció Noé que habían menguado las aguas de encima de la tierra. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, que ya no regresó, pues se quedó a anidar, ¿no? Entonces, verso 3, el año 601 de la vida de Noé, el día primero del mes primero, se secaron las aguas de encima de la tierra, ¿no? Noé
retiró la cubierta del arca, miró y vio que estaba seca la superficie del suelo. El día 27 del segundo mes quedó seca la tierra. Entonces, en los versículos siguientes sale Noé ya con todos los animales del arca. Verso 20. Noé construyó un altar al Señor, tomó de todos los animales puros y de todas las aves puras y ofreció holocaustos en el altar. Los holocaustos son una especie de sacrificios donde la víctima, es decir, lo que se está sacrificando, debe ser consumida por el fuego totalmente, ¿no? Entonces el humo eleva estos perfumes hacia Dios, y así se pensaba en el Antiguo Testamento que se le tributaba un homenaje agradable a él. Versículo 21. Al aspirar el Señor el calmante aroma, dijo para sí: nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. Dios nos está, según este versículo, haciendo notar cómo el mal está ya presente en todo hombre, ¿no? En toda persona humana. Por eso la iglesia enseña la presencia del pecado original, no como acción que hayamos cometido, sino como algo que hemos heredado, ¿sí? Entonces el Señor hizo una promesa. Verso 22. Mientras dure la tierra, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarán. Y entonces Dios, como si comenzara una nueva creación, vuelve a derramar sus bendiciones sobre esta nueva generación. Capítulo 9. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. Mismo que le dijo a Adán y Eva en Génesis 1:27 en adelante. Todo lo que se mueva y tiene vida les servirá de alimento. Todos se los doy lo mismo que les di la hierba verde. Solo dejarán de comer la carne con su vida, es decir, con su sangre. Aquí ya vemos otro reflejo de el pensamiento de la época, en campo filosófico teológico, donde se pensaba en el Antiguo Testamento que la vida estaba en la sangre, ¿no? Por eso Dios les dice: también van a poder comer de los animales. Recuerden que Adán y Eva solo le dio las hierbas del campo, ellos no consumían carne. Esto ya vino también como consecuencia del pecado, ¿no? Entonces solo dejarán de comer la carne con sangre. Esto está prohibido en el Antiguo Testamento y luego se va a reafirmar mucho en el libro del Deuteronomio. Entonces la sangre está prohibida porque se cree que en la sangre está la vida de todos los seres creados, de todas las personas. Bueno, Dios establece una alianza y entonces les da una señal. ¿Cuál es la señal? El arco iris, ¿no? Dice el verso 11: establezco mi alianza con ustedes, nunca más volverá a ser aniquilada la vida por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Dios: esta es la señal de la alianza que establezco para las futuras generaciones entre yo y ustedes. Y entonces marca el arco iris, ¿no? Que después Dios va a decir: cuando lo veas sabré que hice un pacto con ustedes. Es la alianza noáquica. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esto? Que Dios está siempre dispuesto a darnos nuevas oportunidades, porque Dios sigue apostando por sus hijos, por sus criaturas, y Dios establece siempre acuerdos. Dios se compromete con nosotros para hacernos reflexionar, para hacernos entrar en razón. Dios sí se compromete, Dios es fiel a todas sus promesas. Bien, Génesis 9:18, aquí encontramos los patriarcas postdiluvianos, ¿no? ¿Con quién comienza? Pues con la descendencia de Noé. Entonces, hasta Noé tenemos los patriarcas antediluvianos, y con los hijos de Noé comienzan los patriarcas postdiluvianos. Sus hijos son Sem, Cam y Jafet. Recuerden que ellos. Sin embargo, dice el verso 20 que Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Luego las uvas se fermentaron, él no sabía qué era. Aquí se trata de explicar como el origen del vino, y entonces bebió el vino, se embriagó y se alocó, ¿no? Se desnudó. Vean cómo la embriaguez desde el principio, cuando el licor, la bebida, el vino, que dirán luego otros libros, fue dado a los hombres para alegrar el corazón de los hombres, pero cuando no se sabe medir, cuando no se sabe tomar con prudencia, entonces embrutece a aquel que lo toma y lo regresa a la desnudez. A ver, otra vez. La misma desnudez que significa el vacío, la vergüenza y la miseria en la que quedaron nuestros primeros padres.
Noé la experimentó. Acaban de poblar la tierra, acaban de bajar del arca, vemos cómo ya desde el comienzo consta que no es suficiente el castigo para detener a la humanidad en su loca carrera hacia el abismo, ¿no? La humanidad parece que va en una carrera desenfrenada hacia su aniquilación. Y entonces se embriagó, se desnudó, vean, quedó todo desnudo, tirado ahí como objeto, como basura ahí. Y uno de sus hijos entró y lo vio completamente desnudo, fue Cam. Y avisó a sus hermanos que estaban afuera, ¿no? Dijo, vengan a ver, miren cómo papá quedó. Y allá lo vieron ahí todo tirado. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto y se lo echaron por los hombros y caminaron hacia atrás para no ver a su padre desnudo. Y cuando despertó Noé de su embriaguez, supo lo que su hijo menor había hecho, lo que había hecho Cam. Y entonces lo maldijo, ¿sí? Vemos entonces cómo el mal se propaga, ¿no? Y trae consigo maldiciones. El hijo que contempla la miseria y la desnudez de su padre. Bueno, en el capítulo 10, la tierra vuelve a poblarse con la descendencia de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Y ahí se narra toda la descendencia, ¿sí? El capítulo 10 nos habla cómo se volvió a poblar la tierra después de la purificación de los 40 días a través del agua. Y el capítulo 11 va a dar otro paso más para ver cómo cuando la tierra volvió a poblarse, junto con ella el mal se extendió y otra vez el pecado llegó a hundirlo todo. Nos planteamos una pregunta nueva. ¿Podrá el hombre por sí solo alcanzar su plena realización? Es decir, ya Dios les dio una nueva oportunidad. Esta vez sí podrá el hombre, con sus propias fuerzas, con sus propios medios, hacer las cosas bien. Y la respuesta nos la da el capítulo 11 y vemos que la respuesta es un no rotundo. De ningún modo el hombre podrá alcanzar por sí solo su propia realización. ¿Y cuál es la enseñanza fundamental de todos estos capítulos que hemos estado recorriendo? Una sola. Lo que se hace sin Dios, tarde o temprano fracasa. Lo que se hace sin Dios, tarde o temprano se va a la ruina. Adán y Eva pretendieron realizar un camino al margen de Dios y entonces lo perdieron todo. Quedaron desnudos, perdieron la amistad con Dios, perdieron la visión beatífica, perdieron la gracia santificante, Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Ok, sus hijos. Caín mata a Abel, el mal se sigue propagando, viene la violencia, un hombre que amenaza a sus propias esposas, dice yo voy a ser 77 veces peor y más vengativo que lo que fue mi padre Caín, y entonces viene toda una destrucción. Se lo purifica y Noé vuelve a recaer en el pecado, ahora a través de la embriaguez, y vuelve a la desnudez, a la miseria. A esto nos devuelve el pecado siempre. Dios nos reviste de su gracia y el pecado siempre nos devuelve a la miseria, a la cloaca, nos devuelve la mierda, al estiércol del cual Dios nos ha arrancado. Entonces vemos como lo que se hace sin Dios tarde o temprano fracasa. Capítulo 11. Todo el mundo tenía un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente hallaron una vega en el país de Senaar y allí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego, así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Bajaron el Señor a ver la ciudad y la torre que estaban edificando los hombres y pensó el Señor, todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje y este es el comienzo de su obra. Ahora en nada de cuanto se propongan les será imposible. Bajemos pues y una vez allí confundamos su lenguaje de modo que no se entiendan entre sí. Desde aquel punto los desperdigó el Señor por toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí el Señor confundió sus lenguajes. La palabra Babel significa confusión. No era posiblemente una torre así tan alta y encumbrada como nosotros podemos imaginarla, ¿no?
a través de la arqueología se ha descubierto, ¿no?, que eran más o menos este tipo de edificaciones como la que estamos viendo en la imagen, que eran construcciones que tenían muchas escalinatas, eran escalonadas y entonces se iba construyendo así nivel tras nivel hasta que se consolidaba. En la actualidad se ha podido reconstruir esta que pertenece, bueno, en gran parte se ha podido reconstruir esta que pertenece a la región de Ur, de donde el capítulo siguiente veremos que es originario don Abraham, ¿no?, de esta región de Ur. Entonces, en estas regiones eran muy comunes este tipo de construcciones. Pero bueno, el episodio de la Torre de Babel presenta entonces, ¿cuál es la enseñanza fundamental? A ver, no es, o sea, sí puede ser el tema de la soberbia nuevamente, el hombre que pretende alcanzar a Dios, ¿no? Cosa que es imposible. Ajá, la criatura que trata de alcanzar a Dios, trata de llegar a Él engañándose, ¿no? Esto es una trampa. Ahora, eso es solo una parte, ¿no? La enseñanza fundamental la vamos a descubrir en las primeras líneas. Dice el texto que todos tenían un mismo lenguaje e idénticas palabras. ¿Qué se expresa con esta sentencia? Bien, significa entonces que los hombres de esta región han renunciado a su individualidad. Dios, según la clase pasada, hace 2 sesiones, vimos que Dios creó al hombre y a la mujer distintos, diferentes entre sí, porque el amor une lo que es distinto. Sin embargo, para la época de Babel, el hombre ya renunció a su individualidad, ya renunció a lo que lo hace ser él y no alguien más. Es bueno, Dios quiso crearnos diversos para enriquecernos, para complementarnos, pero en Babel los hombres ya renunciaron a su propio criterio, a su propia manera de ser, a su propia forma de pensar y se han sometido ante eh, la manera de ser y el proyecto de otro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nos venden estas cosas? Es decir, el hombre se ha diluido en una mera ideología. La ideología de aquel que dijo vamos a hacer una torre con una cúspide en el cielo para hacernos famosos. Pasa, por ejemplo, en la actualidad con las ideologías que van apareciendo. Y entonces tenemos algunas ideologías como la agenda LGBTIQ, etcétera, como el feminismo distorsionado y agresivo que está apareciendo en muchos países. Y entonces mucha gente está dejando de pensar por sí misma, está dejando de ser ella misma y se está adhiriendo sin más, se está dejando dominar, está perdiendo su individualidad y se está sumando a una ideología que la deshumaniza, la desconecta con lo que es ella misma. Entonces luchan por la ideología, luchan por el partido, luchan por los ideales, pero no, ya nada tienen que ver con ellos. Ellos están desconectados. Entonces, mire, en un mundo que ha renunciado a su individualidad, es más fácil dominarlos, es más fácil esclavizarlos. No pensemos entonces que Babel es reflejo de una sociedad perfecta donde los hombres se han puesto de acuerdo y han comenzado un gran proyecto juntos. No, lo que vemos en Babel es cómo unos más astutos se han aprovechado de otros ilusos y los han convencido de una ideología, de un proyecto inútil y los tienen ahí sometidos, trabajando, desgastando toda su vida para conseguirlo. Entonces, Babel nos muestra esto. La pluralidad con la que Dios creó el género humano se ha estropeado porque los hombres los han convencido de que todos deben ser lo mismo, deben ser iguales, todos deben hacer las mismas cosas. En el mundo de hoy, si tú no te sometes a estas ideologías, si tú no haces lo que todos hacen, entonces comienzan a verte mal, comienzan a decir que tú estás equivocado. En el mundo de hoy, si tú no compartes las ideas erróneas que tienen ellos, entonces tú eres el enemigo, tú eres al que hay que aplastar, al que hay que destruir.
Seguramente muchos cuando comenzó a edificarse Babel se rehusaban a trabajar en ello. ¿Y qué hicieron estos? Posiblemente tuvieron que matarlos. Y entonces al final lo que refleja Babel es reflejo de una sociedad que vive ya de alguna forma conquistada, vive ya oprimida, una sociedad en la que cada individuo ya no actúa conforme a su criterio y ha perdido su libertad. Esto es Babel, una sociedad sin libertad, porque ya todos piensan lo mismo, dicen lo mismo, hablan igual, hacen lo mismo. Este es el mismo lenguaje con idénticas palabras. Y Dios interviene para regresarlos al estado de pluralidad. Dios nos ha hecho diferentes, diversos, y Dios valora estas diferencias porque así es como nos enriquecemos y así es como el amor es posible. Bueno, el mundo de hoy quiere meternos a todos en el mismo saco, cortarnos con la misma tijera, decir que todos debemos actuar igual, pensar igual y hacer lo mismo. Y no, el cristianismo debe rebelarse contra esto porque nosotros sostenemos que en la dignidad de la persona humana está en la base de todo esto la libertad. Sin la libertad no hay posibilidad de nada porque no podemos amar sin libertad. Dígame usted qué amor sería ese en el que usted se lo imponga a otro y le diga, pues ahora me amas. Oye, pero no importa, me amas. Esto ya no es amor entonces. ¿Sí? Y por eso Dios no nos quita la libertad, aunque el hombre ha hecho con su libertad cosas terribles. Casi al final de esta sesión podríamos preguntarnos esto, ¿no? Plantearnos esta otra posibilidad. Ya vimos que una solución es el castigo, pero vemos que no es suficiente, no funcionó. Dios envió la purificación a través del diluvio y la humanidad de todas formas se volvió a contaminar, se volvió a descarriar y va en picada hacia su aniquilación. ¿Qué otra solución encontramos? Pues que Dios nos quite la libertad entonces, ¿no? Pues así, si nos quita la libertad, el hombre ya no podrá rebelarse contra él, contra su creador. Sí, está bien. Dios puede quitar la libertad, pero entonces ya no podríamos amar, porque solo siendo libres podemos amar, porque no es amor aquel que se impone, aquel que es obligado. Esto ya no es amor. Para que sea amor debe ser una decisión libre, debe ser una decisión voluntaria, en la que uno da el paso y acepta al otro con todo lo que esto implica y se dona al otro con todo lo que esto implica. Entonces hemos hablado de algo que está presente en la historia de la humanidad y que la va destruyendo poco a poco y es el pecado. Vamos a hablar concretamente de esto y para eso vamos a trasladarnos a la carta de San Pablo a los Romanos, que nos va a arrojar mucha luz para concluir este tema. El pecado podemos definirlo como el intento por parte de la criatura de borrar por propia iniciativa, casi con prepotencia, la diferencia infinita que hay entre ella y Dios. Entonces, el pecado es esta lucha, este intento por eliminar el abismo de diferencia que hay entre la criatura y Dios. Entonces, el pecado nos quiere poner al mismo nivel, igualar allá, usurpar el lugar que a Dios le corresponde. ¿Recuerda lo que le dijo la serpiente en Génesis 3:5 a la mujer? ¿No? De ninguna forma morirán. Dios sabe que el día que coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como dioses. Seréis como dioses. Es la gran tentación de toda la historia humana. Y el pecado justamente es esto, ¿no? El intento por parte de la criatura de borrar por propia iniciativa la diferencia infinita que hay entre ella y Dios. En vez de reconocer a Dios como creador y a sí misma como criatura, no. La criatura quiere igualarse a Dios. ¿Cuál es el mayor pecado de la humanidad? Del género humano en su conjunto. San Pablo responde en Romanos, estamos Romanos capítulo 1 versículos del 18 al 32, vamos a leer todo esto, donde se habla de que todos los hombres sin excepción están bajo la ira de Dios, este concepto muy interesante, que a veces se ha distorsionado, ¿no? Sobre todo cuando se le habla en el contexto apocalíptico, uno escucha la ira de Dios y se imagina un Dios colérico, inflamado, así celoso, que está dispuesto a aniquilar a quien se le ponga enfrente que no obedezca su voluntad. Pues no, este no es el Dios que nos presenta la Sagrada Escritura. Este es un falso Dios que tú te has construido en tu mente. Es un falso ídolo que tú has ido creando con estas ideas distorsionadas que el enemigo ha sembrado en tu cabeza
para que tú no vayas hacia él. Entonces al diablo se goza viendo cómo los cristianos le tenemos tanto miedo a Dios que ni siquiera nos queremos acercar a él. Porque si volvemos a Dios, entonces nuestra vida se transfigura, nuestra vida cambia y el demonio ya no tiene lugar. Y el demonio le conviene hacer pasar a Dios por un falso, por un mentiroso, por un egoísta. Por eso a Adán y Eva les dijo, Dios está guardando ese fruto, no quiere que lo coman, el día que lo coman serán como Él. Por eso miren qué clase de Dios es este que les priva de las delicias de la vida, que no los deja hacer nada. Hay mucha gente que dice es que en la religión todo te prohíben, todo es pecado, todo está mal. No, Señor, usted no está viendo todas las demás cosas que sí puedes hacer, todas las posibilidades que te da el amor. Por eso San Agustín dice, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Porque cuando en el centro de tu vida está el amor y todo lo haces por el amor, entonces ningún mal va a figurar ahí. Y tú no vas a poder pisotear, agredir, rebajar a nadie, porque tú actúas movido por el amor. Romanos capítulo 1 versículos 18 al 32. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra las maldades e injusticias de los hombres que aprisionan la verdad con la injusticia. Pues ellos tienen claro lo que se puede conocer de Dios, ya que Él mismo se los manifestó. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se ha manifestado a la inteligencia de los hombres a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. En consecuencia, no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no lo alabaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se encerraron en sus vanos razonamientos y su insensato corazón se entenebreció, jactándose de sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a sus apetencias y deseos hasta un grado de impureza tal que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vamos a hacer una pausa. Entonces, ¿cuál es el pecado más grave que ha cometido la humanidad? La aceveia. La aceveia es el pecado de la impiedad, así lo llama San Pablo. El mayor pecado para San Pablo entonces es la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Negarse a aceptar a Dios como creador y a uno mismo como criatura. Esa es la impiedad. Es decir, no querer aceptar, no querer reconocer a Dios como creador y a uno mismo como criatura. Dice Romanos 1:21, porque aunque le conocieron, no lo glorificaron ni le dieron gracias. Este es el pecado, esta es la impiedad. No glorificar a Dios ni darle gracias. La criatura fue hecha, si usted recuerda, todo el mundo fue creado para gloria de Dios, para que glorificaran con su existencia, y los seres racionales para que reconocieran y exaltaran su gloria con sus labios y con su corazón. Pero el hombre se negó a esto, no quiso reconocer a Dios. Cuando el hombre se niega a glorificar a Dios, asimismo se priva de la gloria de Dios. Entonces le sale el tiro por la culata, como decimos, ¿no? El enemigo, el diablo, dijo, miren, dejen de glorificar a Dios y ustedes serán dioses. Y no es así. El hombre deja de glorificar a Dios, lo deja de reconocer como dueño y señor de todo, y la criatura se priva de la gloria de Dios. Por eso en el texto dice que los hombres quedaron a oscuras y se hicieron necios, ¿no? Dice, no reconocieron a Dios ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en su razonamiento, ¿sí? Es decir, quedaron a oscuras en sus razonamientos y su insensato corazón se llenó de tinieblas. Aquí está. Llenarse de tinieblas, quedar a oscuras. Jactándose de sabios se volvieron necios. Aquí está, se hicieron necios. La criatura, el rey de la creación, el hombre, al negarse a glorificar a Dios, entonces perdió la gloria de Dios, quedó a oscuras, quedó en tinieblas, se entenebreció y se hizo necio. Por eso cada vez le cuesta más al hombre que vive en pecado reconocer su pecado y volver a Dios. Entonces, el pecado, ¿a quién ofende? Muchos dicen, no, o sea, el pecado, ofende a Dios. Bueno,
Es cierto que el pecado ofende a Dios, pero hay que entender en qué sentido ofende a Dios. En realidad, la Sagrada Escritura dice que el pecado ofende a aquel que lo comete. Jeremías 7:19, vamos a ver esto. Los que tengan su Biblia pueden buscar este versículo de Jeremías. Entonces, en Jeremías 7:19 se habla de esta realidad. El pecado ofende, destruye a aquel que lo lleva a cabo, a aquel que lo comete. Dice Jeremías 7:19. A mí me van a exasperar aquellos, ¿no es a sí mismos para su propia vergüenza? Entonces, hay gente que piensa, no, es que si yo peco, pues voy a ofender a Dios, lo voy a, como si le hicieran un mal a Dios. No, querido hermano, o sea, el mal no se lo haces a Dios, el mal te lo haces a ti mismo. Cuando tú dejas que el pecado reine en tu vida, entonces permites que eh, el pecado te corrompa. Por eso dice, a mí me van a exasperar. No, es a ustedes mismos para su propia vergüenza. Entonces decimos que el pecado ofende a Dios porque lo entristece. Y lo entristece por el hecho de que mata al hombre a quien Dios ama. Por eso decimos que el pecado ofende a Dios. Entonces ofende a Dios, pero por la razón de que el pecado mata al hombre. Romanos 3:23 así lo dice, ¿no? Con mucha claridad. Dice Romanos 3:23. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Ahí está. Cuando el hombre peca, queda privado de la gloria de Dios. Cuando el hombre dice, no voy a glorificar al Creador, entonces a sí mismo se priva de la gloria de Dios. Y por eso el pecado decimos que lo ofende a Dios. A Dios el pecado no le resta nada a su divinidad, ni le aumenta nada. El pecado no puede atentar en nada contra lo que Dios es. Él es absoluto, es infinito, es pleno, es perfecto. Y sin embargo, Dios sí se entristece. A Dios sí le duele porque no le da lo mismo lo que nos pase o lo que no. Dios se entristece porque el pecado mata al hombre a quien Él ama profundamente. Entonces, el rechazo o negación de Dios tomó cuerpo en el Antiguo Testamento en la idolatría. La idolatría es este pecado por el cual se adora a la criatura en vez del Creador. Vamos nuevamente a Romanos capítulo 1 y ahora en el verso 25 se dice, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a la criatura en vez de al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿cómo se manifestó la aceveia? ¿Cómo se manifestó la impiedad? Es decir, el hombre se negó a reconocer a Dios como creador y entonces, en su lugar, en lugar del Dios vivo y verdadero, el hombre se fabricó, se inventó un Dios. Y a esto le llamamos idolatría. En vez de reconocer al dueño y soberano absoluto, el hombre llamó Dios a la obra de sus manos. Por eso en los versículos anteriores vimos como dijo, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación, aquí está la obra de sus manos, un idolito que ellos crearon, en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Recuerda usted en la historia de Israel, había becerros de oro, llegaron incluso a adorar también a la serpiente que Moisés construyó en el desierto y la llamaban Nejustán. Adoraron a toda clase de animales, a los fenómenos de la naturaleza, como otras culturas, a los truenos, al fuego, al agua, al viento, a la tierra. Todavía hoy mucha gente sigue tomando como diosa a la tierra, ¿no? Y entonces hay mucha confusión. Todo esto por no querer reconocer a Dios como creador, por rechazarlo, por negarse a someterse a su voluntad. Entonces, el rechazo o negación de Dios, decir no hay Dios y entonces tomó cuerpo en la idolatría. Desde entonces el hombre adora a la criatura en vez de al creador. En la idolatría, el hombre no acepta a Dios, sino que se hace un Dios, ¿no? En Romanos capítulo 9, versículo 20, se hace una pregunta, ¿no? Dice el verso 20, pero hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso la vasija le dirá al alfarero, ¿por qué me hiciste de este modo? Y sin embargo, esto es lo que el hombre trata de hacer en la idolatría.
El hombre no acepta a Dios y no acepta lo que Dios le ha hecho ser a él. El hombre se rebela contra la naturaleza que Dios le ha dado. Todavía hoy siguen diciendo en el mundo, pero ¿quién dice que las cosas tienen que ser así? ¿Quién dice que debe haber fruto, debe haber procreación cuando un hombre y la mujer se unen sexualmente? Porque el sexo no puede ser solamente para el placer, para el disfrute, porque a fuerzas debemos tener hijos. Todavía hoy dicen, pero ¿quién dice que dos hombres no pueden unirse? ¿Quién dice que dos mujeres no pueden unirse? Si lo que importa es el amor. Entonces, aquí está el punto, ¿no? En la idolatría el hombre no acepta a Dios y tampoco acepta lo que Dios ha hecho del hombre, no acepta la naturaleza que Dios le ha dado, no acepta el orden que Dios ha fijado, sino que él mismo se hace un Dios. Vamos al libro de la sabiduría. Recuerden, este libro es extraordinario y lo vamos a estar citando y releyendo muchísimas veces porque nos presenta el culmen de la teología del Antiguo Testamento en muchos de sus puntos desarrollados con tal perfección, con tal precisión. Vamos a ver el libro de la sabiduría capítulo 13 versículos del 1 en adelante. Y dice así: son necios todos aquellos por naturaleza, los hombres que han desconocido a Dios. Desconocerle no porque no lo hayan conocido. En Romanos dice que Dios se ha dado a conocer desde la creación del mundo por sus obras y desde entonces todos pueden conocer que Dios es grande, poderoso y divino. Por eso dice, no tienen excusa los que prefieren adorar a los ídolos porque Dios se ha manifestado desde el comienzo. Entonces no es que no lo conozcan, sino que no lo quieren reconocer, o sea, aceptar como Dios, dueño y Señor. No lo han reconocido a Dios y no fueron capaces de conocer al que es, Dios es el que es, a partir de los bienes visibles. El hombre al contemplar la creación, los fenómenos extraordinarios de la naturaleza, tuvo que pensar, tuvo que decir, si así son de extraordinarias estas cosas, cuánto más debe ser aquel que las creó, pero no. Dice, no fueron capaces de conocer al que a partir de los bienes visibles, al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice atendiendo a sus obras, sino que tuvieron por dioses señores del mundo, al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa y a los astros del cielo. No todas las culturas cayeron en esto. No todos los hombres entonces llegaron a decir, ay, el dios sol, el dios del agua, la diosa tierra y todas estas cosas. Si cautivados por su belleza los tomaron como dioses, sepan cuánto les aventaja su Señor, pues los creó el autor de la belleza. Y si admiraron su poder y energía, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que los hizo. Pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por razonamiento al Creador. Sin embargo, estos merecen menos reproche, porque andaban extraviados buscando a Dios y queriendo encontrarlo. Daban vueltas a sus obras, las investigaban y se dejaron seducir por su apariencia, puesto que son hermosas. Pero con todo, ni siquiera estos tienen excusa, pues si fueron capaces de tanto saber como los griegos, por ejemplo, que pudieron incluso escudriñar el universo, ¿cómo no encontraron antes al que es dueño y señor del mismo? Entonces, queridos hermanos, la idolatría, en la idolatría el hombre no acepta a Dios, sino que se hace un Dios y llama a Dios a cualquier cosa que encuentra que lo fascina, fenómenos de la naturaleza, invenciones que él hace. Y ahora, ¿alguna vez se ha preguntado, ¿y de dónde vinieron todos estos males que hoy padecemos? La respuesta está ahí mismo. La invención de los ídolos trajo la corrupción de la vida. En el capítulo 14, versículos del 12 en adelante, se dice esta realidad. Dice muy claramente, la invención de los ídolos fue el comienzo de la infidelidad. Entonces el hombre dejó de reconocer, de glorificar a Dios y entonces reconoció como Dios a otras cosas, a ídolos falsos. Y al inventar los ídolos falsos, comenzó la infidelidad. Su descubrimiento trajo la corrupción de la vida. Dice a continuación, pero estos ídolos no existían desde el principio ni existirán para siempre. Entraron en el mundo por la vanidad de los hombres. ¿Qué es la vanidad? Es lo vano, lo que no vale nada. Recuerde el hombre miserable, desnudo. Entonces, como el hombre se sintió así, tuvo que echar mano de algo, sostenerse de alguna cosa. Por eso dicen que
dejamos de creer en Dios y terminamos creyendo en cualquier cosa. Dejamos de arrodillarnos ante el Dios verdadero y nos hincamos ante cualquier palo, ante cualquier idolito que fuimos creando nosotros. Por eso su fin inmediato está decidido, ¿no? Entonces, cuidado con esto. Los ídolos no existían desde el principio ni existirán para siempre, serán destruidos junto con aquellos que hayan puesto su confianza en ellos. El culto de los ídolos sin nombre es causa y fin de todos los males, lo dice el mismo capítulo de la sabiduría, versículos 22 al 29. Dice a continuación, pero no les bastó con errar en el conocimiento de Dios, sino que debatiéndose en duro conflicto por la ignorancia, llamaron paz a males tan graves. Así, celebrando iniciaciones infanticidas, misterios secretos o delirantes orgías de ritos extravagantes, ya no mantienen puros ni sus vidas ni los matrimonios. Hombre, pero esto parece una radiografía de nuestra época, y este libro se escribió 30 años antes de Cristo. Hace 2000 años ya se hablaba de la fuerza destructiva que tiene el culto a los ídolos, la idolatría, cuando yo saco del centro a Dios y pongo cualquier otra cosa. Por eso dice que llamaron paz a graves tan males. Es lo que está pasando hoy. Llamamos bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. El matrimonio, lo vemos como una tortura que mata el amor. La castidad, ni se diga, no es contranatural porque el hombre necesita, por necesidad necesita el sexo. No es así. El robo, no, pues no es que robe, es que el que no tranza no avanza, dicen aquí en México. Entonces, celebrando iniciaciones infanticidas, misterios secretos o delirantes orgías de ritos extravagantes, ya no mantienen puros ni sus vidas ni los matrimonios, sino que matan a traición unos a otros o se humillan con adulterios. Esto no lo vemos hoy. No vemos asesinatos, muertes por todos lados, traiciones, infidelidades. No, esto se promueve en las series que vemos, no se promueve esto en todos los canales televisivos, en toda la propaganda. Amistades con derecho, en las canciones, ¿no? Todo el mundo diciendo que está bien, felices los cuatro y que así la pasan a todo dar. Todo es un caos de sangre y muerte, robo y fraude, corrupción, deslealtad, desorden, perjurio, confusión de los buenos, olvido de la gratitud, contaminación de las almas, inversión de los sexos. 30 años antes de Cristo, inversión de los sexos. No, que es transexual, que es queer, que es transgénero, que es bueno, inversión de los sexos, desorden matrimonial, adulterio y libertinaje. ¿Y de dónde vino todo esto, hermano? ¿Cómo es que el mal se propagó tantísimo? Verso 27. Sabiduría 14, 27. Porque el culto a los ídolos sin nombre es principio, causa y fin de todos los males. Pues o se divierten frenéticamente, o profetizan mentiras, o viven en la injusticia, o perjuran con ligereza. Como confían en ídolos sin vida, no temen que el jurar en falso les pueda perjudicar. Ahí está entonces. La causa y fin de todos los males ha sido la idolatría. Bueno, para ir terminando, dos consecuencias graves trajo consigo la idolatría. La primera, la corrupción de la vida, como acabamos de leer. ¿Qué es la corrupción de la vida? Es la degeneración de las costumbres. Es decir, las costumbres buenas en una sociedad cristiana se tendrían que ver virtudes solamente, pues no, hay vicios por doquier. Entonces, la degeneración de las costumbres es el torrente de perdición que arrastra a la humanidad hacia su ruina, pero sin que ésta se dé cuenta. Este es el peligro. Que la humanidad no logra abrir los ojos, no logra darse cuenta hacia dónde la está encaminando todas estas malas decisiones. Y contra todo esto se revela la ira de Dios, dice San Pablo. Recuerda cómo iniciamos hoy leyendo en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra las maldades e injusticias de los hombres que aprisionan la verdad con la injusticia. Entonces la ira de Dios se revela contra la impiedad, contra toda esta corrupción de la vida, que ya hemos visto una larga lista, ¿no? ¿Qué es la ira de Dios? No hay que pensar la ira de Dios en términos humanos, como destrucción, celos, así, un arrebato de cólera divina. No, Señor.
La ira de Dios significa, y nos lo explica San Pablo en la carta a los Romanos, es que Dios los ha entregado a sus pasiones vergonzosas. Es decir, Dios, es como si Dios se hiciera a un lado, ¿no? Dios, San Pablo repite estas tres frases. Los ha entregado a sus pasiones vergonzosas, los ha entregado a la impureza y los ha dejado a merced de su mente depravada. Ahí en Romanos 1, por ejemplo, estamos en el texto, Romanos 1:24, dice, eh, por eso Dios los entregó a sus apetencias y deseos, hasta un grado de impureza tal que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos. Esa es la ira de Dios. Dios que los deja experimentar la consecuencia de sus malas acciones. Dios que deja que el hombre llegue hasta el colmo de su propia maldad. Esa es la ira de Dios. Dice el verso 26. Por eso los entregó a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando la relación natural con la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros y cometieron actos infames, hombres con hombres, y en consecuencia recibieron en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y verso 28, que va en la misma línea. Como no tuvieron a bien abandonar, ahondar en el verdadero conocimiento de Dios, Él los abandonó a los descarríos de su mente pervertida o a su mente depravada. Esa es la ira de Dios. Dios que deja que el pecado azote con toda su fuerza al hombre. Esta es la ira de Dios entonces. Bueno, vamos a ir concluyendo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la ira de Dios? Es decir, Dios los abandonó en su descarrío. ¿Y qué vino con esto? Pues los vicios de la sociedad pagana que vemos en todas las épocas. Homosexualidad, injusticia, maldad, codicia, envidia, homicidio, discordia, fraude. Todo esto lo narra San Pablo en la carta a los Romanos a partir del versículo 29. Dice, por eso están llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaño. Son difamadores, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes contra sus padres, insensatos, desleales, despiadados. Pero además, aunque saben que Dios declara reos de muerte a los que practican estas cosas, no solo las practican, sino que además aprueban a todos los que las cometen, les aplauden, los reconocen, dicen, bravo, esto es bueno, eres nuestro héroe, eres nuestro ídolo, ¿no? ¿O a quién idolatra la sociedad? ¿No? A los que practican todo esto, a los que buscan vivir conforme a la ley de Dios, el mundo los persigue, los odia, los ataca, los denigra. A los que viven esto, el mundo los aplaude y los reconoce. Y la segunda consecuencia, la primera es la corrupción de la vida, es esto. ¿Y cómo vino la corrupción de la vida? Porque Dios los entregó, los abandonó a su propio descarrío. Esta es la ira de Dios. Y dice, bueno, si quieren en realidad vivir al margen de mí, si no quieren tenerme presente, y deja a la humanidad que experimente toda la avalancha de consecuencias que trae su propio pecado, que al final estos también son pecados, ¿no? Porque como dice San Pablo, pues estos a pesar de ser castigos son pecados en sí mismos. ¿Y por qué esto? Bueno, por la segunda consecuencia, que es que la idolatría es principio, causa y fin de todos los males, ¿no? Tres males concretos trae la idolatría. El pecado es castigo en sí mismo, ¿no? Entonces alguno dice, oye, ¿y cuál es el castigo por el pecado? No, a ver, antes de preguntar cuál es el castigo, no, el pecado es castigo en sí mismo. Sabiduría 11:16 así lo dice, ¿no? Que en el pecado está el propio castigo. Sabiduría 11:16. El pecado es castigo en sí mismo. Entonces, mientras dure este mundo, en este mundo se revela el juicio de Dios, la ira de Dios, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Qué es la ira de Dios? Pues que Dios se ve obligado a abandonar a los hombres a sí mismos. ¿Y por qué Dios los abandona a sí mismos, a su mente depravada, a sus malos deseos, a sus bajos pasiones? ¿Por qué los abandona a sí mismos? Para no avalar su injusticia y para que ellos vuelvan sobre sus pasos.
Por eso Dios se ve obligado, no es que lo quiera. Dios no quiere esto. Recuerde lo que dice Ezequiel, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. ¿Por qué no los castiga? Porque el castigo no es suficiente. Ya bastante castigo es el propio pecado. Los que hemos vivido en pecado sabemos que vivir en pecado es, como veremos en la segunda consecuencia, es vivir atrapado, instalado en la confusión y en el tercero, en la muerte. Segundo, los que abandonan a Dios quedan confundidos, dice Jeremías 17. Los que te abandonan a ti quedarán confundidos. Jeremías 17:13. ¿Por qué? Pues porque nadie puede prevalecer contra Dios, ¿no? Nadie puede disputar contra Él. Entonces, el abandono de Dios nos lleva a la confusión y a la pérdida incluso de nosotros mismos. La palabra en griego que se utiliza para pecado es hamartía, y esta palabra significa extravío o fracaso. Entonces la criatura fracasa en su propia esencia, en su propia naturaleza, por no querer vivir lo que es. La criatura se rehúsa a hacer lo que Dios fijó que fuera extravío. Entonces el hombre que cae en pecado es como una flecha que se pierde en el vacío. Por eso pecado es no dar en el blanco. Entonces la flecha que no da en el blanco se pierde allá en el vacío. Y así somos nosotros. Nuestra esencia, nuestra vida, nuestra existencia se diluye en el pecado y se pierde en la nada. Qué triste, ¿no? Qué triste esto. Bueno, y la tercera consecuencia, entonces, lo primero, el pecado es castigo en sí mismo. O sea, ya el propio pecado, vivir en el pecado es una condena, es vivir en extravío. Y tercero, vivir instalado en la muerte. La muerte. La muerte no como acto, o sea, separación de cuerpo y alma, no, sino como estado, un estado de eterna agonía, como dice San Pablo también en Romanos 6:23, ¿no? Recuerda lo que dice Romanos 6:23. Dice, el salario del pecado es la muerte. Ahí está muy claro, ¿no? La muerte, pero no como acto, sino como estado, eterna agonía. La criatura tiende desesperadamente a volver a la nada. Ahora, para concluir hoy, diremos que Dios de ninguna forma quiere estas cosas y sin embargo las permite. Y las permite para que el hombre comprenda hasta dónde llega su rechazo a Él. Para que el hombre comprenda hasta dónde lo lleva su cerrazón hacia Dios y hacia su proyecto de vida superabundante. Queridos hermanos, ha llegado el tiempo de despedirnos. Vamos a consagrar nuestra vida al Señor y recordar que el pecado es algo real, es una realidad actual en nuestra vida, no una simple vocación histórica, no es una metáfora, no es algo simbólico. El pecado es real y sabemos que es real porque experimentamos sus consecuencias, experimentamos la pérdida, nos perdemos a nosotros mismos, la confusión, vivimos en confusión tremenda y además en estado de agonía, en estado de muerte. Pues vamos a pedirle al Señor en este día que nos permita hacer un acto de humildad y nos ayude a reconsiderar que la humanidad ha tomado un sendero equivocado, un sendero de muerte. Pero si el Señor nos da la posibilidad de levantarnos, podremos rehacer nuestra vida y Dios eso es lo que quiere. Ya comprobamos que el hombre con su propia fuerza no puede alcanzar la plenitud, no puede levantarse de la condición de caída, de desnudez y de pecado. Pero Dios sí puede levantarnos y quiere levantarnos. Por eso en la próxima clase, en la próxima sesión, veremos cómo Dios, a pesar de que la humanidad se cierre, Dios va a intervenir. Y por eso va a elegir a un hombre, a Abraham, para que a través de él pueda levantar de la miseria, del estiércol, a la humanidad que sea rebajado por su propia iniciativa y elevarla a la dignidad de hijos de Dios. Así de bueno es nuestro Padre misericordioso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, consagramos nuestra vida a ti y te pedimos que cada día tu Espíritu Santo nos guíe. Ayúdanos a luchar contra la impiedad, contra la idolatría que crece en nuestras familias, en nuestros ambientes, en nuestra sociedad. Que con tu sangre podamos triunfar para establecer tu reino, el reino de amor en nuestros corazones, donde seamos guiados siempre por la luz de tu Espíritu. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos.
guste. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Feliz noche. No olvides repasar sus lecciones, ir leyendo para la próxima semana a partir del capítulo 12 del libro del Génesis. Hay que continuar la lectura y a ir haciendo nuestros apuntes, nuestras anotaciones y cualquier duda dejarla en el chat. Hay que dejarle like y compartir con todos los seres queridos. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Feliz noche.